Bueno, buenos días a todos. Venga, buenos días a todos. Yo soy Jesús, soy R5 aquí del Servicio de Medicina Interna. Encantado. Lo primero de todo, esta charla es bastante interactiva, por lo cual yo no voy a contestar a casi nada, vais a ser vosotros. Como de todos no me sé los comentarios, mi planta 12 va a contestar, todos mis R1, más los de interna, seleccionados por determinados acontecimientos. Entonces, vamos a hablar del equilibrio ácido-base y sobre todo vamos a hablar de la gasometría, ¿vale? ¿Qué bases de datos hemos usado para esta sesión y que yo os recomiendo? Bueno, el manual, por supuesto, esta es la edición antigua, pero bueno, ya tenemos la 9ª edición, que es un capítulo que yo creo que es interesante. Luego hay una página web que se llama Nefrología al Día, que para quien no la conozca, son artículos que están todos en castellano, que son muy fáciles e intuitivos, y donde se habla de toda la fisiopatología de la nefro, y yo lo recomiendo bastante. Más hay bastantes hechos de adjuntos aquí del servicio de nefro, y está bastante bien. Nefrología al Día. Página gratuita, no hace falta nada, no hay ningún problema, sí que la recomiendo. Y lo tercero es hablar de este bicho de aquí, del extremo, que es el GEM. Yo no sé si alguno ya habrá tenido, por eso, algún paciente malo en el box 0 y le habrán dicho, haz el GEM o cosas así. El GEM es simplemente el gasómetro. Esta máquina de aquí, que por si no lo sabéis, y de cara al funcionamiento esto es solo del Hospital 12 de Octubre, es importante tener en cuenta dónde está, ¿no? En urgencias tenemos uno en la zona de prioridad 2, hay uno en la zona de ambulantes sillones. En nefro, en el primer pasillo a la derecha, hay una puerta que siempre está abierta, siempre, que huele a tabaco, que es donde se pueden hacer también gasometrías, ¿vale? Y luego en las UCIs, en la UCI tanto de la segunda, la tercera como la de anestesia, ¿vale? Cualquier sitio de esos podéis hacer una gasometría. Y lo bueno de la gasometría es que tenéis mucha información muy rápidamente, ¿vale? Eso al final lo que permite es, ante un paciente que esté malo, que no tengo muy clara cuál puede ser la causa, pues rápidamente tener pues, unos datos clave de ese paciente. Lo siguiente es que tenéis que saber que la gasometría puede ser venosa o arterial. Yo siempre digo que cada arterial que pidáis os hagáis una vosotros, que es bastante dolorosa. Las indicaciones que tiene, pues sobre todo es en trastornos respiratorios, pero quitando un paciente que esté, pues eso, o en una unidad de semicríticos o unidad de críticos, una gasoarterial, pues para saber el láctico, pues no siempre es tan útil. Lógicamente no es extrapolable la gasometría venosa a la gasometría arterial, porque al final hay unos valores que son diferentes, pues temas de PCO2, o sea, no podemos decir que la gasometría arterial no sea importante, pero el paciente que está estable, lo más habitual y lo que más hacemos en urgencias es gasometría venosa, salvo los trastornos respiratorios, que ahí sí, sobre todo para diagnosticar la insuficiencia respiratoria, como sabéis, ¿no? PO2 menos de 60 o la hipoxemia, pues sí que necesita una gasometría arterial. Pero importante que es una prueba, pues como digo, dolorosa y que no hace falta hacerla a todos los pacientes. O sea, plantearos cada vez que pidáis una, si es necesaria o no lo es. Una gasovenosa, pues da igual, en el sentido de que pues es rápida, muy barata e inmediata, como digo. ¿Qué información me da el gasómetro? Pues bien, el gasómetro, por un lado, es un analizador de gases, claramente, ¿no? La presión parcial de CO2, la presión parcial de oxígeno, voy a tener el bicarbonato, que se calcula por una fórmula. Vamos a hablar un poquito de lo que es el exceso de bases y una serie de iones, el sodio, el potasio y el calcio iónico. Cuidado, que no es el calcio que tenemos habitualmente en las analíticas, los niveles de calcio iónico son un poquito distintos. Me da una glucosa y un láctico, por lo menos en el GEN 3500, 4000, hay algunos que también te dan lo que sería la creatinina, pero porque lo tengáis en cuenta. Lo siguiente, vamos a hablar de términos, que hay que tener claros, o sea, son términos que son A o B, no es lo que vosotros nos inventemos, no, hay unos estándares y hay que saber, pues, qué es la acidemia. La acidemia es simplemente que el pH de la sangre es menor de 7,35, que es la alcalemia, que es que el pH mayor de 7,45, ¿vale? Vamos a hablar conceptos teóricos que os lo sabéis todos del MIR, que lo habéis hecho antes, hace ya muy poquito, mucho menos que yo, y que hay que tener claros, ¿vale? Vamos a hablar luego de términos gasométricos respecto a la presión parcial de CO2 y de bicarbonato. La PCO2 menor de 35 mililitros de mercurio va a ser la alcalosis respiratoria o la hiperventilación en algunos términos. La acidosis respiratoria, tenemos una PCO2 menor de 45 que va a indicar probablemente hipoventilación. Tercero, la acidosis metabólica con un bicarbonato menor de 22 mililitros de mercurio. La alcalosis metabólica, un bicarbonato mayor de 26, ¿vale? O sea, sabemos que el bicarbonato está entre 22 y 26, que la PCO2 es entre 35 y 45 y que el pH está entre 35 y 45. Esto es mentira, probablemente, porque al final estas son extrapolaciones que hemos hecho para tener un poco más los cálculos un poco aproximados, pero hay unos valores para el venoso, otro para la gasometría arterial, que son diferentes. No hace falta que lo tengáis en cuenta, pero bueno,
yo creo que con saber estos valores es suficiente. Lo importante es que todos estos trastornos van a estar regulados a distintos niveles. La forma que tenemos de regularlos es con los tampones intercelulares, sobre todo el potasio, y extracelulares, que lo importante, que siempre sabéis, es el bicarbonato. Y otros sistemas, lo que son los sistemas de regulación, que es a nivel respiratorio y renal. Sabéis que existe una fórmula horrenda que está de aquí, donde simplemente quiero que tengáis en cuenta que en esta ecuación vamos a tener el bicarbonato arriba y la PCO2 abajo. Por lo tanto, trastornos que aumenten el bicarbonato, ¿no? Aumenta el bicarbonato, va a aumentar el pH. Trastornos que aumenten la PCO2, ¿no? Como divido por un cociente mayor, pues va a disminuir el pH. Y así con todos los trastornos, ¿de acuerdo? No quiero detenerme más en eso porque quiero ver los casos. Bien, al final esto es química, una química muy sencilla. Si yo tengo una situación, por ejemplo, imaginaos una cetoacidosis láctica, ¿no? Tengo mucho protón. Ese protón lo que va a hacer es consumirme el bicarbonato. Como me consume el bicarbonato, la ecuación lo que va a intentar es desplazarse hacia la derecha, hacia donde hay menos. Por tanto, el otro lado de la ecuación va a disminuir porque estoy mandando todo lo otro hacia la derecha, ¿vale? Entonces vamos a disminuir la PCO2 de forma compensadora para que la ecuación vaya hacia la derecha. Y eso pasa con todos los trastornos. Bien, ¿cómo se regula? Pues tenemos dos tipos de regulaciones. Una que es respiratoria, alveolar, la ventilación alveolar, que es la que es más rápida, tarda entre unas horas aproximadamente, menos de un día, y una renal, que es mucho más lenta, entre 2, 3 días, depende un poquito dónde lo miremos. ¿Cómo funciona la renal? Pues bueno, tenemos una reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal, a nivel del túbulo contorneado distal, y una excreción neta de ácidos, ¿vale? Ya estos son conceptos teóricos y ahora vamos a pasar a los casos, ¿vale? Voy a ir leyendo yo los casos. Elena, por supuesto, va a ser la primera persona que va a hablar porque es mi resi y que vive conmigo todos los días. Entonces, vamos a poner una llamada muy habitual, que es por hipotensión diastólica, ¿vale? Esto es una obsesión que existe en las plantas con la hipotensión diastólica de los hierros. Bueno, pues entonces nos avisan por hipotensión de 134, que sin más, mujer de 80 años y antecedente de interés, que ingresa por un taxi derecho, una exploración física anodina, salvo una disartria marcada, una paresia de miembro superior izquierdo, se inicia sueroterapia y se le hace una gasometría venosa, ¿vale? Y me sale que tiene una hemoglobina de 6, un sodio de 135, potasio de 10, un cloro de 135, un bicar de 20 y un láctico de 0,8. ¿Qué hacemos, Elena? ¿Qué te parece eso? Ya la saco el gen. Sí, este es el gen. Pues, te repito. El potasio está un pelín, bueno, obviamente la hemoglobina está baja, pero el potasio... Vale, una hemoglobina de 6, un sodio de 135, un potasio de 10, un cloro de 135, un bicarbonato de 20 y un láctico de 0,8. El potasio me preocupa. Vale, le preocupa el potasio, bien, es que lo enseña muy bien. Vale, aparte de eso, ¿te preocupa algo? Obviamente la hemoglobina está baja, pero bueno. Vale, ¿y globalmente te llama algo la atención? El carbonato también está bajo, vale, pero sí. el láctico no está tan elevado. Vale. Tendrá una cirrosis. Bueno, vale. No sabemos aún porque vale, y el paciente está asintomático. Salvo el ictus, bueno. Vale, ¿qué quieres que le haga? Pues un electro. Tú le harías un electro, vale. Lo más importante, y por lo que traigo esto, es porque muchas veces las gasometrías hay que saber interpretarlas, ¿no? Y saber interpretarlas en un contexto. Y si tú ves un paciente con un potasio de 10, que esto no es muy habitual, y que está más o menos bien, lo primero es repetir la gasometría, ¿vale? Porque esta gasometría lo que han hecho es sacarla de la vía, ¿vale? Entonces, para que veáis que cuando nosotros lo que tenemos son pacientes delante, no son gasometrías. Hay que intentar interpretar una gasometría en el contexto clínico que tiene mi paciente, ¿vale? El mayor error, y si tú buscas todas las series de cuáles son los errores publicados de una mala interpretación de una analítica, un análisis de gases en concreto, es que se extraiga la analítica de donde no se debe extraer, ¿no? Que es en una vena pues más arriba. Ya está, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que un valor en la vida en general no os cuadre, antes de ponerle gluconato cálcico, glucosa con insulina, salbutamol, bicarbonato, cuidado, vamos a ver si le hemos sacado bien la analítica, ¿vale? Ese es el concepto primero. Ahora vamos a ir a la parte de interpretación gasométrica. Perdón, Elena, que te ha tocado. Lo primero, hay que determinar el pH, ¿no? Viendo el pH, yo tengo, ¿sabes? Si tengo acidemia o alcalemia, ¿no? Menos de 75, menos de 745. Lo segundo, la PCO2. El paciente está hipoventilando, PCO2 menos de 35, hipoventilando, PCO2 mayor de 45, hiperventilando, PCO2 menor de 35, ¿vale?
Lo tercero, ver el bicarbonato, ¿no? Si tengo una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. Y lo siguiente es determinar el proceso primario. Decidirme yo si lo que manda es el bicarbonato en el trastorno o si lo que manda es el trastorno respiratorio. Porque recordad que al final se van a intentar regular, pero cuando se regulan nunca alcanzan un pH normal, ¿vale? Los trastornos, si vemos un pH de 7,4 con un bicarbonato de 6, claramente ahí hay dos trastornos cruzados. No estamos hablando de trastornos independientes que se estén intentando regular. Ahora veremos un poco un ejemplo. Lo siguiente, determinar si hay un grado de compensación. Eso es importante de cara un poco a las circunstancias clínicas y ahora hablaremos un poco de ello. Y lo que recuerdo, los mecanismos compensadores no consiguen habitualmente normalizar el pH. Van a ser siempre, si vemos un pH normal, trastornos mixtos, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente? Pues bueno, en las acidosis metabólicas, ahora lo revisaremos, pero hay que calcular el anión gap, o hiato aniónico, que es simplemente las cargas positivas menos las cargas negativas. Y lo séptimo, determinar el delta gap, que ahora hablaremos un poquito, unas pinceladas de lo que es. Por supuesto, en la analítica voy a tener una hemoglobina. Si hay una hemoglobina de 3, pues hombre, aparte a lo mejor de repetirla si no me cuadra, pero si viene pálido como la leche, pues a lo mejor puedo pedir las pruebas cruzadas, o sea, puedo hacer muchas cosas. Si veo un potasio de 7, pues bueno, pues podría ir haciendo todas las cosas que ya sabéis. Y luego hay un término que es el exceso de bases. El exceso de bases es simplemente una cosa que se usa sobre todo en intensivos y más, por ejemplo, aquí se usa mucho en la UCI, que es un término muy teórico, como por así decirlo, sería el bicarbonato que tiene el paciente menos el bicarbonato que tendría que tener, entonces, que es 24. Entonces, si yo tengo un paciente con 6 de bicarbonato, si yo le resto el que debería tener, que es 24, eso me da 18, ¿no? Menos 18, porque tiene un exceso de base de menos 18. Le faltan 18 bases para tenerlo normal. En lugar de decir tiene un bicarbonato de 6, usan más, tiene un exceso de bases de 18, ¿vale? Hay una explicación de por qué se usa más eso, pero bueno, no creo que tenga mucho sentido. Vamos a hablar de los sistemas compensatorios. ¿Cómo se compensa? Pues bien, yo el que creo que hay que aprenderse bien es la acidosis metabólica. Los otros, pues lo miráis en el manual, que está muy bien escrito ese capítulo, y lo podéis revisar. Pero lo importante es que en la acidosis metabólica, por cada punto que baje el bicarbonato, la PCO2 va a bajar otro punto. Ya está, ¿vale? O sea, cada punto de bicarbonato baja la PCO2 otro punto. Ese es el que yo memorizaría. Lo demás puede ser más relativo. La alcalosis metabólica es justo al contrario. Por cada punto que aumenta el bicarbonato, 0,7 de la PCO2. Y luego estos que son un poco más complicados, que serían la acidosis respiratoria, cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, el bicarbonato se eleva un punto si es agudo, 3 si crónico, y la alcalosis respiratoria, por cada descenso de 10 de la PCO2, el bicarbonato se reduce 2,5 si es agudo, 5 si es crónico. Esto no es de menos importante, pero sí tener claro la acidosis metabólica, que es el trastorno pues más bonito, ¿no? Hay que saberlo. Vale. Vamos ahora a hablar de las acidosis. Entre las acidosis metabólicas tenemos dos tipos de acidosis. Lo que tenemos las acidosis metabólicas con anión gap normal, con anión gap aumentado. Esto siempre es una paja mental. Pues no hay ninguna paja mental. Simplemente el plasma es electroneutro. Tengo cosas positivas y cosas negativas. Y siempre están igual, porque es electroneutro. Entonces, las cargas positivas en sangre, el principal ion es el sodio. El potasio realmente 4 o 5 milivalentes no supone nada. Es el sodio el principal elemento. ¿Cuáles son las cargas negativas que yo puedo medir? El bicarbonato y el cloro, cargas negativas. Y luego hay un conjunto de ácidos no titulables, que es lo que se denomina el anión gap. Pues fosfatos, lácticos, cetonas, todo eso son cetonas, todos esos son ácidos que no se pueden medir, habitualmente no se miden. Eso es lo que denominamos el anión gap. Entonces, dos tipos de acidosis metabólica. Una acidosis metabólica con anión gap aumentado. ¿Por qué? Porque yo tengo un ácido nuevo. Ese ácido puede ser el ácido láctico. Tengo un ácido nuevo que lo que hace es consumir bicarbonato. Por tanto, tengo una acidosis metabólica con anión gap aumentado. Y con un cloro, que sería más tonto, que es normal, que el cloro lo que hace es rellenar la probeta, simplemente. No hace más cosas. Pero bueno, que para que tengáis claro es simplemente eso. Tengo un ácido nuevo que me consume el bicarbonato y el cloro se mantiene normal. Por lo tanto, es anión gap aumentado, normoclorémica. Sencillo. ¿Qué ocurre? Hay otra serie de acidosis metabólicas que lo que tengo es una pérdida de bicarbonato. ¿Por dónde? Pues por el riñón o a nivel digestivo, una diarrea. Una diarrea me puede provocar una pérdida de bicarbonato muy importante
Y no es que tenga un ácido nuevo, no, es simplemente que estoy perdiendo bicarbonato. ¿Qué hace el cloro? Rellena. Por tanto, lo que tengo es anion gap normal e hipercloremia. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Venga. Entonces, ¿qué situaciones esto puede ser un poco más relativo? Pues situaciones de hipoalbuminemia, de mieloma, hiperlipidemia, porque bueno, al final esto también afecta, las proteínas tienen carga y puede afectarnos un poquillo más y pues esta cosa que es tan teórica, pues perderla. ¿Cómo se calcula? Pues el sodio menos el cloro y el bicarbonato. Eso tiene que dar entre 8 y 12, sería normal. Si es por encima, anion gap aumentado. Muy fácil, ¿eh? Lo siguiente, esto ya es una cosa muy teórica que usan más los nefros. Yo la verdad que cuando tengo que usarlo, que siempre tengo que mirar el manual porque es complicada, ¿eh? Que es el delta ratio. Esto lo que me permite es, sería, por así decirlo, el anion gap menos 12 y 24 menos el bicarbonato. Sería de alguna manera ver si el anion gap aumenta a la par que disminuye el bicarbonato, ¿no? O sea, este cociente lo que intentamos es ver, pues, si se mantiene el numerador respecto al denominador. ¿Y qué es lo que vemos? Que si tú tienes un delta ratio entre 1 y 2, es decir, que la parte de arriba es ligeramente superior a la de abajo, lo que voy a tener es una acidosis metabólica con anion gap aumentado pura. Cuidado, que si esto es menor de 1, este cociente es menor de 1, voy a tener una acidosis metabólica de dos formas, con anion gap aumentado y con anion gap normal. Simplemente es por cuánto sube o disminuye el bicarbonato en la fórmula respecto al anion gap. Y luego hay situaciones en las que esto es mayor de 2, es decir, que el anion gap es superior a la parte inferior, y eso es lo que denota, lo que se ha visto en los estudios que denota es una acidosis metabólica con anion gap aumentado y un componente de alcalosis metabólica. ¿Vale? Esto es muy teórico, que si queréis hacerlo cuando tengáis una acidosis metabólica, pues yo lo recomiendo porque puede ser interesante para ver si hay un doble componente, ¿no? Que tenga un paciente una mala perfusión y por eso tenga acidosis metabólica con anion gap aumentado y además tenga unas pérdidas digestivas y por tanto una acidosis con anion gap normal, ¿vale? Venga, vamos a ver un caso que es facilito. Venga, María, está justo a la derecha de Elena. Mujer de 20 años, sin antecedentes desconocidos, que acude por dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre de 40, respiración de Kussmaul, tiritona y llamativo decaimiento. ¿Vale? Ya he visado la UCI, está María aquí, no necesitamos más. Entonces, me dicen que tiene un pH de 7,01, una PCO2 de 20, una PO2 de 90 y un bicar de 6. Con una glucosa de 280, un sodio de 140, cloro de 100, láctico de 7. Vale. Vamos, ¿qué trastorno es esto? ¿Qué vemos? Es una acidosis metabólica. Vale, o sea, tengo primero acidemia, ¿no? Con un bicarbonato bajo. A expensas de un bicarbonato bajo, que es entonces una acidosis metabólica, correcto. O sea, aquí veo que la PCO está baja o no. Sí. Sí, pero ¿qué trastorno prima? El del bicarbonato, ¿no? Porque tengo un pH de 7,01. Aquí prima la acidosis metabólica. Sigue. Tiene una hiperglucemia con un láctico muy elevado. Vale. Posiblemente esté hiperprofundida, esté séptica, algo de eso, ¿no? Vale. Como es muy teórica la clase, la charla, entonces, ¿cómo tiene el anion gap? Se lo calculamos, ¿no? Se calcula sodio, 140, menos cloro, 40, menos bicarbonato. 40 menos 6, 34, ¿no? Vale. Entonces, tiene un anion gap como aumentado o normoclorémica. No hay que mirar el cloro, lo que hay que hacer es calcular el anion gap. O sea, es normoclorémica. Lo siguiente, hay que ver si esta acidosis metabólica está compensada o parcialmente compensada, no, si está compensada o no lo está. ¿Qué hago? Mirar qué miro. La PCO2, ¿no? Que realmente, ¿qué ha pasado? Que ha disminuido. Ha disminuido, ¿no? Realmente, si la PCO2 objetivo habitual es 40, ¿no? La que tenemos entre 35 y 45, lo normal sería 40. Yo le resto la que tiene mi paciente 20, esto da 20 mililitros de mercurio. ¿Cuál es el bicarbonato normal? 24. Yo le resto lo que tiene mi paciente 6, tiene 18. Pues prácticamente no. Por un punto que ha bajado el bicarbonato, por cada punto que ha bajado el bicarbonato ha bajado 1 la PC2. Por tanto, más o menos está compensada, ¿vale? Una chica joven, pues tiene una respiración de Kussmaul, me lo están explicando, así que está intentando compensar de alguna manera los sistemas. Esto es lo que decíamos del anion gap, que está aumentado, es de 34, y aquí lo que podéis hacer es, con la formulita del delta ratio, calcular el delta gap.
que lo que nos va a salir es entre 1 y 2, que simplemente es que es una acidosis metabólica con anion gap aumentado puro, no hay más trastornos, ¿vale? Venga, un caso facilito. Recordamos, las acidosis metabólicas con anion gap aumentado o normoclorémicas. Hay que conocer 4. La cetoacidosis diabética o alcohólica, la acidosis láctica, la tipo A o la tipo B. Recordad que la tipo B, por si no acordáis, sobre todo trastornos hepáticos, la metformina, ¿vale? Porque nos suele también el tipo de acidosis metabólica. Tercero, la insuficiencia renal, sobre todo pacientes que tengan un filtrado menor de 15 mililitros minuto. Y cuarto, los tóxicos, el etilenglicol, el metanol, los salicilatos. Aquí os suena del MIR, hay que calcular el osmol gap, ¿no? Que es la diferencia entre el osmol que yo mido a mi paciente y el que yo calculo. Si hay una diferencia muy grande entre uno y otro, de 20 y 30, pues por encima de eso tengo que sospechar que hay otro ácido externo que no estamos pudiendo medir de forma matemática y que pues tiene que venirnos a la cabeza las intoxicaciones por etilenglicol, por metanol, etc. Siempre paciente borracho. Entonces, lo siguiente, este es el algoritmo que tenéis en el manual, que está sacado de la página de Nefrología al Día, que os recomiendo. Es una página muy, muy, muy buena para estudiar. Y dice así, una acidosis metabólica, lo primero es calcular el anion gap. ¿Que tiene un anion gap elevado? Pues mido las cetonas. ¿Que están aumentadas? Pues ojo, pues será una cetoacidosis diabética con glucemia alterada o una cetoacidosis que a lo mejor puede ser euglucémica. Cuidado, que acordaros con los índices de SGLT2. Siguiente, mirar cómo tengo el ácido láctico. Si tengo el láctico aumentado, pensar en las acidosis lácticas, pues tipo A, tipo B, hay varios tipos. Y si tienen el láctico normal, pues ya pensáis en otras cosas más raras, porque hay que pensar en la enfermedad renal crónica, tenéis que pensar en el etilenglicol, en el metanol, en esos otros ácidos. De la misma manera, vamos a hablar ahora de las acidosis metabólicas con anion gap normal. Bueno, primero el caso. No sé por dónde va a ir el caso. A ver, Ana, eres la siguiente. Dice así, mujer de 28 años, usuaria de drogas por vía parenteral, que acude a urgencias por diarrea de hasta 10 deposiciones líquidas diarias y que está somnolienta a la exploración. Me dicen que tiene un Vicar de 16, pH 7,21, PCO2 de 40, sodio 128, potasio de 2,8 y cloro de 100. ¿Vale? ¿Qué trastorno? No lo has visto. No. ¿Qué trastorno metabólico tiene? Una acidosis metabólica. Vale, bien, ¿no? pH 7,21, o sea, tiene acidemia, con un bicarbonato que está disminuido y una PCO2 que está normal, ¿no? De 35 y 45 está prácticamente normal. Entonces tenemos una acidosis metabólica como trastorno principal, ¿no? Acidosis metabólica, ¿qué más hay que hacer cuando tengamos una acidosis metabólica? Decidir qué. Si está compensado o no. ¿Está compensado o no? ¿Está compensado o no? No. Nada, ¿no? O sea, realmente, por cada punto que baja el bicarbonato respecto a 24, ¿no? En torno a 8 puntos, la PCO2 se ha quedado igual. Esperaríamos que tuviese menos PCO2. ¿Por qué sospechas que no está compensando? Hay una pista en el enunciado bastante... Usuaria de drogas por vía parenteral, está somnolienta... Pues bueno, posible que a lo mejor... Claro, no, bueno, que se ha metido con heroína, metadona, me da igual, entonces pues no... Ese es un poco un motivo. Entonces, lo siguiente es una acidosis metabólica, por tanto hay que calcular ¿qué? Vale, ¿cómo está el anion gap aquí? Venga, sodio menos cloro, 27, y le quito el bicarbonato, que es 16, me sale 11. Es normal. ¿Por qué? Porque ¿qué parece esto? Pérdidas gastrointestinales. Primero, es una acidosis metabólica que no está compensada, calculo el anion gap, y lo que me dice es que es de 11, o sea, un anion gap normal. Por tanto, por pérdidas digestivas. Una cosa importante, muchas veces nos volvemos locos cuando vemos los bicarbonatos en poner más bicarbonato. No hay que poner bicarbonato, salvo en determinadas circunstancias. Entonces, mucho cuidado, sobre todo en pacientes que tengan hipopotasemia, con poner bicarbonato, porque dices, uy, que viene con un bicarbonato de 10 y con un potasio de 1,8. Te mata el potasio, el bicarbonato bajo no te mata, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con añadir bicarbonato a estos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando tengáis pacientes con acidosis metabólica, ¿vale? Por cada 0,1 puntos que baja el pH, el potasio que tiene el paciente es 0,6 menos, ¿vale? Es verdad que aquí, es decir, aquí si tiene un potasio de 2,8, aquí tiene un pH de 7,21, este es el que tiene. Pero si yo empiezo a ponerle bicarbonato hasta tener un bicarbonato normal, un bicarbonato de 24,
este potasio lo que va a hacer es bajar. Acordaros que todas las células tienen, ¿no?, una ATPasa sodio-potasio y que por cada carga de potasio que salga de protones que sale de la célula va a entrar un potasio, ¿vale? Entonces, acordaros, sobre todo de las acidosis metabólicas, que son las que se relacionan con la hiperpotasemia. Eso es lo habitual, ¿no? Porque se van a intercambiar los iones el uno por el otro. Cuidado, porque en situaciones en las que lo que tengamos sea hipopotasemia, si yo lo que busco es que el paciente tenga alcalosis metabólica, o sea, hecho más bicarbonato, se van a intercambiar y ese potasio lo que va a hacer cuando yo le meta cargas de bicarbonato, se va a meter en la célula para sacar protones, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso. Sobre todo pacientes, sobre todo son de nefro, que a veces vienen al box 0, que tiene pues eso, acidosis tubulares renales, etcétera, que llegan con un potasio pues de 1,8 y un bicarbonato de 7, es que el problema es el potasio, no es el bicarbonato, ¿de acuerdo? Sí que quería comentar aquí, ¿qué puedo hacer más con las acidosis metabólicas con anion gap normal? Pues se puede calcular una cosa que es el hiato urinario. El hiato urinario es en orina ver si el sodio más el potasio menos el cloro, si eso da positivo o da negativo. Si da negativo, quiere decir que el riñón funciona bien. Si tú tienes una situación de acidosis metabólica, el riñón lo que va a intentar es eliminar ácidos también. ¿Cómo vemos si eliminas ácidos? A través del cloro. Si yo tengo un cloro más elevado, o sea, que sea negativo, es una forma de ver que yo estoy orinando ácidos. Es decir, mi riñón funciona bien, el problema va a ser intestinal. Por contra, si esto es positivo, es que el riñón no está funcionando. Y si el riñón no está funcionando, lo que voy a hacer es no eliminar ácidos por la orina, en forma de cloro. Entonces, cuidado, hay dos formas de diferenciarlo. Si esta resta es negativa, la causa será extrarrenal, es decir, digestiva. Si esto es positivo, la causa habitualmente es renal. Y hay que pensar sobre todo en las acidosis. Yo siempre uso el algoritmo este de aquí que he puesto. ¿Qué es esto? Si es negativo, pensar causas digestivas, diarrea, fístulas, laxantes, etcétera, anastomosis, etcétera. Y si es positivo, pues ya pensáis en cosas más raras de diuréticos, cosas más así, teosis tubulares, etcétera. Problema que sea el riñón o problema que sea a nivel digestivo. Venga, el bicarbonato. Situaciones en las que está indicada el bicarbonato. Pocas, muy pocas. En las acidosis metabólicas con anion gap aumentado, cuando rotéis por UCI, el que sea de UCI y el que no, veréis que salvo que tenga un pH menor de 7, es muy raro en acidosis metabólica con anion gap aumentado que se ponga bicarbonato. ¿De acuerdo? O sea, tienen que ser bicarbonatos extremísimos, pacientes en parada, o sea, cosas muy, muy, muy extremas para que se use bicarbonato en estas circunstancias. Eso ya es distinto a las acidosis metabólicas en pacientes nefrópatas, que ahí sí que, pues lógicamente, sí que se busca por lo menos un objetivo de por encima de 15 de un bicarbonato por encima de 15, un pH por encima de 7,2, o trastornos que son con anion gap normal, pues eso, pérdidas digestivas, ahí se es menos restrictivo. Pero sobre todo, acidosis metabólica con anion gap aumentado, no se pone bicarbonato, salvo contadas excepciones, que es eso, potasios extremos, pHs muy, muy, muy bajos o bicarbonatos de 5. ¿Cómo se pone el bicarbonato? Vais a ver que te dicen, ponle bicarbonato un sexto molar. Digo, hostia, la química, hostia, ¿dónde me quedaba a mí eso? Bueno, un mol es 6,022 por 10 no, o sea, no hace falta hacer ningún tipo de cálculo respecto a eso. En el hospital hay dos bicarbonatos, ¿no? El bicarbonato un sexto molar y el bicarbonato 1 molar. Simplemente es la concentración que tenemos de cada uno de ellos. Como los viales de bicarbonato son de 250, si es un sexto, pues muy fácil, para tontos. 250 entre 6, eso da 42. Estoy dando 42 miliequivalentes de bicarbonato. Si yo le pongo bicarbonato 1 molar, lo que estoy poniendo es 1,1. Si le doy 100 mililitros, 100 miligramos de bicarbonato. Ya está. O sea, no hay que saber más. Importante, que el bicarbonato un sexto molar sí que se puede poner por vía periférica, el 1 molar nunca. ¿Vale? Así como cosas muy, muy sencillas. Y una cosa que sí que se puede calcular es el déficit de bicarbonato. Igual que el déficit de sodio, dijeron ayer que era veneno, pues el déficit de bicarbonato sí que se puede calcular, de tal forma que en las primeras 24 horas se reponga el 50% del bicarbonato que le falte al paciente y el resto de forma progresiva. Se puede dar bicarbonato por vía oral, o sea que no hace falta solo conocer el intravenoso. Pero cuando se hablen de un sexto molar, que es el que más se usa en la urgencia, no pongáis el 1 molar porque la vía probablemente se vaya a tomar por saco. Venga, caso 3. Mujer de 38 años, que acude a urgencias por astenia. Exploración física con datos de deshidratación. Y a su llegada se objetiva. Diego.
Es que convoqué un plan, no vinieron todos los R1, entonces tengo una lista. Pobrecitos. Vale, tengo a esta mujer con una tensión de 85-40, una frecuencia cardíaca de 115, un pH de 7,60, un Vicar de 60 y una PC2 de 47. ¿Qué te parece a ti globalmente? Espera, creo que tengo... Sí, perdón. Una CREA de 1,8, CREA normal, una chica joven. Un potasio de 1,8, un sodio de 125, un cloro de 60, un sodio urinario de 2 y un cloro urinario de 10. A la nefrona ahí. ¿Qué te parece el trastorno? El trastorno del ácido básico. Sí. Tiene una alcalosis metabólica. Bien, o sea, tiene una alcalina, ¿no? Las pensas de una alcalosis metabólica principalmente. Que no es muy compensada porque tiene una PC2 de 47. Vale. Está hipoventilando demasiado. Para que sobra algo con hipopotasemia. Vale, una hipotasemia grave, ¿no? Y veis, ¿no? Llamativamente, un sodio urinario de 2. Yo creo que es un sodio urinario de, pues eso, de una reabsorción a nivel del túbulo, pues bastante importante. Como tú has dicho, claro, no estaría compensada la alcalosis, que sería 1,07, porque os suene, ¿no? Por cada punto que aumenta el Vicar, perdón, por cada punto 0,7 que aumenta el Vicar sería uno de la PCO2. Y en las alcalosis metabólicas lo que vamos a hacer es mirar el cloro en la orina. El cloro en la orina nos aporta información. Antes hemos hablado sobre todo de cara si estoy excretando ácidos. Aquí en las alcalosis metabólicas lo que se ha visto es si es un problema de volemia o no. Si yo tengo un cloro menor de 20 en la orina, esto me va a apuntar a que va a ser un paciente que tenga sensibilidad a volumen, por así decirlo. Es decir, que si yo le pongo volumen, esa alcalosis metabólica probablemente desaparezca, ¿no? Tenemos a paciente que acude por astenia, deshidratación, pues que es un golpe de calor ahora mismo, vais a ver que va a haber muchas alcalosis metabólicas. Pues si yo miro el cloro, parece que en estos pacientes puede ser más sensible respecto al sodio en orina. No siempre, pero bueno, porque lo tengáis en cuenta. Entonces habla de sensible a cloro, resistente a cloro. Sensible a cloro van a ser pues los pacientes el 90 y tantos %, resistente a cloro, pues el hipoaldosteronismo, la estenosis de la arteria renal, casos mucho más raros y que tampoco creo que merezca la pena, pero es lógica, ¿no? Un sodio-cloro bajo en orina, pues probablemente el problema es que el paciente esté deshidratado. Porque tengáis en cuenta un poco de dónde vienen las alcalosis metabólicas de forma más teórica, hay una causa inicial y una causa de un factor de mantenimiento. Es raro que simplemente con una causa inicial sea suficiente. Entonces, en una situación de alcalosis, de las alcalosis metabólicas, muchas veces lo que tenemos es una hiperactivación, ¿no?, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que al final lo que va a provocar es una alcalosis metabólica y que por diferentes circunstancias se va a mantener en el tiempo. ¿Cuál puede ser? Porque yo de forma mantenida tengo una disminución del volumen circulante efectivo, una hipopotasemia grave, que por lo que hemos dicho, si yo lo que tengo es una hipopotasemia, van a intentar entrar protones a la célula y salir potasios, entonces es muy difícil que salga de esa situación de alcalosis metabólica, porque se va a mantener todo el rato, ¿no? Tengo el potasio bajo, voy a intentar sacar protones de la célula. Como saco protones, saco potasios, meto protones. Todos los protones están dentro de la célula, por tanto se va a mantener esa alcalosis metabólica de forma mantenida, ¿no? Situaciones de disminución del filtrado. Pues bien, siempre suele haber una causa inicial y una causa que lo mantenga. Venga, y ahora vamos por el caso 4, es el último, fácil y muy sencillito. Dice así: un varón de 80 años con EPOC Gold-D, exacerbado con... Bueno, D ya no existe, perdón, que esto es Gold-E, no me matéis. Exacerbado con sibilancias, roncos bilaterales. Vale, me pone que tiene un pH de 7,55, una PC2 de 20, una PO2 de 56 y un Vicar de 22. Venga, Lucho, que estás ahí en la esquina y te veo perfectamente. ¿Qué te parece esto como trastorno? Parece una alcalosis. ¿Alcalosis? ¿Qué? PCO2 está bajo y el bicarbonato está también un poco bajo. Vale, entonces, ¿qué te parece el trastorno primario? Me parece una alcalosis respiratoria. Sí, vale. Y Tú piensas que no me entra el aire, estoy así. Está hiperventilando. Sí, ¿no? Un paciente exacerbado pues puede estar perfectamente hiperventilando porque lo que quiere es, ¿no?, intentar... Además, ya que sabemos un poco más de medicina, ¿no?, tenéis insuficiencia respiratoria, que justo parcial, que no es un poco el objetivo. Ah, pero no lo he dicho. Bueno, estaría compensada, ¿no?, porque más o menos
por lo que ha bajado la PCO2, que ha bajado en torno a 10, respecto a 40, ¿no? 40 menos 20 es 20. Como son 10, 1, pues y ha bajado 2 puntos, más o menos está compensado. Esto es muy teórico, pero bueno. Entonces, sería una carencia respiratoria compensada. Entonces, a los 45 minutos, te avisa enfermería que ha pasado esto, ¿no? Tiene un pH de 7,25. Ahora no te toca a ti, ¿eh? No, Merino está detrás, entonces lo va a contestar él. A los 45 minutos, el pH es de 7,25. Una PCO2 de 80, una PO2 de 120 y un Vicar de 20. ¿Qué le ha pasado? Pues que el pH se ha sobrecorregido y ha pasado a acidemia. Claro, ahora tenemos una acidemia, ¿no? A expensas del CO2. de una acidosis respiratoria, estamos de acuerdo, ¿no? Y una PO2 de 120. Nos hemos a lo mejor pasado, ¿no? Y un Vicar de 20. ¿Qué le hemos podido hacer al paciente? Que esto lo explicaron en la charla de neumo. No, a lo mejor le hemos puesto un 20 más, lo hemos dejado nebulizando, lo hemos hiperoxigenado, te avisan que tiene bajo nivel de conciencia y tiene una acidosis respiratoria no compensada, y ahora tú, que eres un genio, llegas y le haces una cosa al paciente que se queda con un pH de 7,4, una PCO2 de 45, una PO2 de 70 y un Vicar de 24. ¿Qué le has hecho? Hola, Laura. Te puedes quedar, ¿eh? Bajar el oxígeno. Me parece bien, le has podido bajar el oxígeno, le has podido poner más broncodilatador, o si está con bajo nivel de conciencia, etcétera, pues a lo mejor lo hemos ventilado, ¿no? O sea, lo primero sería bajar el oxígeno, que es yo creo que la medida más razonable, bajar el oxígeno, ver si responde, ves que no responde, pues ya habrá que ver pues, si es un tema más de broncoespasmo o que me he pasado y hay que ya lavar ese CO2. La forma de lavar ese CO2 es con ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Bueno, muy sencillo. Respecto a las acidosis respiratorias, hay que pensar siempre en trastornos tipo EPOC, neumopatías, el SAS, la obesidad extrema. Son todos los trastornos que explicó Miguel en la clase de neumo. Si paso a las alcalosis metabólicas, respiratorias, la principal causa que vais a ver siempre son las crisis de ansiedad, ¿vale? La crisis de ansiedad va a ser el principal motivo que veáis y donde lo que hacemos es ponerles un reservorio con una bolsa atada o cosas así. Vais a ver miles de crisis de ansiedad en la urgencia. Hay que tener cuidado porque a veces hacen tetáneas. Cuidado que no es ninguna tontería. Mensaje para casa, y ya os vais, no os preocupéis. La gasometría es algo que está disponible todo el rato. Nos da mucha información, mucha información, y es fácil de interpretar. Lo que no nos tenemos que hacer es, lo has dicho, un lío dando vueltas si tiene acidemia, alcalemia, uy, está compensado o no. Miro el pH, 7,75, menos 7,75, acidemia, más de 7,45, alcalemia. Miro cuál es el trastorno que prima, si es un tema más metabólico o es más respiratorio. Cuidado si tiene un pH normal, que a lo mejor lo que tiene es un trastorno mixto, y ver si estamos intentando compensar. ¿A qué niveles? ¿A nivel respiratorio o a nivel metabólico con el riñón? Lo siguiente, verlo todo. Hay que mirar hemoglobina, sodio, potasio, calcio. Cuidado, que a veces viene un abuelo achorrado, lo que tiene es un calcio de 1,5, 1,6 en el iónico, y como no miramos el calcio, pues nos da un poco igual. Cuidado con ese tipo de cosas que dan mucha información las gasometrías. Y por supuesto que tratamos pacientes y no gasometrías. Bueno, buen verano, y bueno, como el jueves, pues a ver.